Que estamos en una serie muy especial que iniciamos en el mes de noviembre, que se llama La voluntad del que me envió. ¿Cómo se llama la serie? La voluntad del que me envió, y hemos estado viendo cómo la voluntad del amado Padre que tenemos es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Estuvimos compartiendo el día domingo, el día miércoles la pastora estuvo compartiendo un mensaje muy especial sobre la voluntad de Dios, sobre esa salvación. Bueno, qué maravilloso. Y hoy tengo el privilegio de dar la tercera conferencia del mes. Y si tuviese un título, si pudiera tener un título, esta conferencia sería Conjugando el verbo arrepentir. ¿Cómo se llama? Conjugando el verbo arrepentir. Pero quisiera dar inicio con el texto base de la serie, que es Juan capítulo 6. Y quiero centrarme en los versos 38 y 39. Acompáñenme, por favor. Aprovechamos para saludar a todas las personas que nos ven por redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a Casa de Dios Cruzada Cristiana. Mi casa, nuestra casa, la casa de Dios. Y acompáñenme a Juan capítulo 6, verso 38 al 39 y leamos juntos la palabra de Dios en esta mañana. ¿Cuántos la encontraron? Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Porque he descendido del cielo, escuche bien. Jesús está hablando con el pueblo y están los judíos escuchando a Jesús. Y Jesús dice, yo he descendido del cielo. Está refiriéndose a que Él es Dios hecho hombre, está hablando de la encarnación, ¿sí? Y dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para ¿qué? La voluntad del que me envió. Cuando Él dice a los judíos que Él vino a hacer la voluntad del que lo envió, de Jehová, a quien ellos afirman conocer y servir, ¿sí? Les está diciendo, yo he sido enviado por el Padre, el que me envió, voy a hacer su voluntad, y aquel que crea en Él, crea en mí. Entonces debe hacer lo que yo diga, lo que yo haga, porque vengo a enseñar para transformar la mentalidad, para transformar las vidas y rechazar a Jesús. Entonces es rechazar al Padre y rechazar la voluntad de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, este texto es muy interesante. Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Y usted y yo como hijos de Dios necesitamos hacer la voluntad del que nos ha enviado. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo la palabra en el verso 39. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Que lo resucite en el día postrero. Todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Todo se cumpla. Cada palabra que Dios habló se cumpla. Cada propósito que tiene se cumpla. Cada persona que llega al Evangelio no se pierda, sino que encuentre salvación y vida eterna por medio de Cristo Jesús. Aló, su sacrificio en la cruz. ¿Vamos bien? Y en los días postreros, por la resurrección que Cristo ya tuvo, entonces nosotros también resucitemos. ¿Amén o no amén? Y alcancemos salvación y vida eterna para que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios y seamos salvos. Necesitamos hacer su voluntad y vivir un arrepentimiento genuino. Porque si hablamos de la resurrección, si hablamos de ir al cielo, yo no puedo ir al cielo con un corazón contaminado. Yo no puedo entrar al cielo haciendo mi santa voluntad. Yo necesito hacer la voluntad del que me envió. ¿Me estoy haciendo entender? Debemos entonces conjugar el verbo arrepentir. Aprender a conjugar el verbo arrepentir. Mientras yo preparaba esta conferencia, ¿sí? Y en el tiempo que tuve de vigilia orando por esta palabra, el Señor me llevaba a hacer algo interesante y era estudiar un poco sobre los verbos.
Y entonces podíamos ver que la palabra arrepentir es un verbo. Usted sabe eso, ¿cierto? Eso es lenguaje básico, ¿sí o no? Lo enseñan desde primaria. ¿Vamos bien o no? Pero yo dije, bueno, arrepentir es un verbo, pero ¿qué es un verbo? Yo sé que usted sabe que es un verbo, ¿cierto? Pero qué bueno que podamos recordarlo. Y estuve estudiando, leyendo, y me gustó una explicación muy sencilla que habla de la categoría léxica. Un verbo es categoría léxica que expresa una acción, un movimiento, una existencia, una consecución o estado del sujeto. Expresa una manifestación. ¿Voy bien o no? Eso es un verbo. Entonces el verbo arrepentir manifiesta algo. ¿Qué manifiesta el verbo arrepentir? Una acción, ¿o no? Que por el significado del verbo entonces me va a llevar a entenderlo. ¿Qué significa arrepentir? Sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo y cambiar dicha realidad. No solo sentir pesar, porque cuando usted siente pesar, lástima por algo que hizo y lo vuelve a hacer, usted tiene remordimiento. Pero cuando usted siente ese pesar, esa lástima por lo que hizo, sabe que estuvo mal y cambia esa realidad, se aparta de ello y no lo vuelve a hacer. Ahí usted y yo podemos decir que estamos arrepentidos. ¿Sí o no? Entonces yo me reía mientras preparaba la palabra porque le decía al Señor, ¿y qué voy a enseñar? Conjugar el verbo arrepentir. ¿Cuántos saben conjugar el verbo arrepentir? Hermano, todos. ¿Sí o no? Y yo le decía al Señor, ¿qué voy a enseñar? Y me decía, usted escriba, mi hijo. Yo escribí. Y vamos a recordar entonces un poco de lo que es la conjugación del verbo arrepentir. Pero para recordar la conjugación del verbo arrepentir, vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 19. Acompáñeme, por favor. Segunda de Pedro 3, 19. Capítulo 3, verso 19. ¿Lo tiene? Segunda carta a Pedro, capítulo 3, verso 19. ¿Lo tiene? ¿Y yo porque sí lo tengo? Perdón, 18. Dice la palabra del Señor, a ver que el pastor escribe esos números tan bonitos que ni él los reconoce. Muy bien, dice la palabra de Dios entonces así, mi hermano amado. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Usted dónde está? Porque yo estoy en primera de Pedro, ¿cierto? Qué pena. Segunda, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, 9. No 19, sino 9. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Si pareciera como que Dios se retrasa en el cumplimiento de sus promesas. Hay momentos donde usted puede sentir que Dios se retrasa. Hay momentos donde usted puede sentir que Dios tarda. Uno le predica a la gente y le dice, Cristo viene pronto. Y la gente dice, pero pronto ¿cuándo? ¿Cierto que sí? Y a veces parece que tardara.
Es por el propósito de alcanzar a más personas que entren en el reino de Dios. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que el Señor no quiere que nadie se pierda. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Dios llega en este momento? Si el Señor dice, pues ya qué más esperamos, y pum, llega hoy por nosotros. Empecemos con las preguntas fáciles. Usted que está sentado aquí, ¿se va con Él? No me responda. Los que nos están viendo a través de la transmisión, ¿se van con Él? ¿Tiene seguridad de esa salvación? ¿Qué pasaría con su abuelo? ¿Qué pasaría? Entonces, no es que la promesa tarde, es que en la voluntad y propósito de Dios, Él no quiere que nos perdamos. Y la gente a veces no lo entiende. La tienen por tardanza. Algunos ya dudan que Cristo vuelva. Y por eso viven de cualquier manera. Hace años me estaba preparando para una predicación de medios. Me invitaron a predicar sobre medios audiovisuales. Y estaba buscando unos videos y me encontré un video de un cantante colombiano de vallenato que ya falleció, Diomedes Díaz. Un concierto. El video está en internet. Y él está en un concierto, aparentemente ya en la madrugada, ya todo el mundo está borracho. Y él está cantando y en un momento ponen una melodía, empiezan a tocar. Y él empieza a decir algo desde la tarima y él dice, los cristianos o los evangélicos, no recuerdo bien, están esperando que Cristo regrese. Y él dice, ese ya no vuelve. Que la mayor cantidad de gente pueda aceptarlo y que todos, ojalá, escuchando de Jesús, lo acepten a Él. Aló, hay un propósito. Hay un propósito. Y el verso que estamos leyendo, 9, me lo enmarca maravillosamente. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una condición para que yo me salve. Hay varias, pero hoy vamos a hablar de una. Que procedamos al arrepentimiento. Y si entendemos el significado de arrepentirse, vamos a entender entonces que no es suficiente sentir dolor, hay que cambiar. Y entonces allí entramos a entender la palabra de hoy. Yo necesito volver a recordar la conjugación del verbo arrepentir. Y entonces no debo, escuche bien, no debo confesarlo, debo hacerlo. Si ya entendí que arrepentir es sentir eso y cambiar esa realidad, entonces yo no debo decir yo estoy arrepentido, yo debo hacerlo, yo debo arrepentirme y yo debo cambiar. No sé si me estoy haciendo entender. A ver, ¿cómo se conjuga? Vamos
A conjugar. ¿Cómo se conjuga el verbo arrepentir en primera persona? Dígalo fuerte. No, pero dígalo fuerte. Yo me arrepiento. Y en segunda persona, tú te arrepientes. Siga, ¿qué más sigue? En tercera persona, él se arrepiente, ella se arrepiente, nosotros nos arrepentimos, ellos se arrepienten, ustedes se arrepienten, ¿cierto que sí? Y algunos cristianos nos hemos vuelto expertos en conjugar el verbo arrepentir en segunda, tercera persona. Es que usted se tiene que arrepentir. Es que ella se tiene que arrepentir. Es que él tiene que arrepentirse, pastor. Pastor, ellos no se han arrepentido. Y se nos olvidó el yo me tengo que arrepentir. Se nos ha olvidado conjugar el verbo en primera persona. Esto me hace entender que el arrepentimiento es para todos. Aló. Es para todos. Y proceder al arrepentimiento es primero conjugar este verbo en primera persona. Segunda carta a los Corintios, ayúdenme por favor en la pantalla. Segunda carta a los Corintios 7:14. Yo necesito conjugar este verbo en primera persona. Yo me arrepiento. No espero que otro lo hago yo primero. Se encuentra uno en matrimonio que se separa. Y está uno dándole consejería. Y uno le dice a él o a ella, yo creo que según lo que he escuchado es bueno, usted necesita arrepentirse. No, pastor, que se arrepienta primero ella. Cuando ella se arrepienta, me arrepiento yo. No, pastor, que se arrepienta él de todo lo que ha hecho. Cuando él se arrepienta de todo lo que ha hecho, yo miraré, pastor. No, el primero que necesita arrepentirse y ordenarse, ¿quién es? Yo. Dice la segunda carta a los Corintios así. Pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriamos con Tito. ¿El pastor está leyendo bien? Resultó. Oiga, escuche esto. Yo necesito entenderlo. Yo necesito entender que yo me aparto del mal camino cuando me arrepiento. Cuando yo me arrepiento, yo debo apartarme del mal camino. ¿Qué debo hacer yo? Apartarme del mal camino. Búsqueme segunda de Crónicas 7:14, por favor. El pastor está leyendo como disléxico, no era Corintios, era Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Quién es la primera persona que necesita arrepentimiento? Soy yo. Yo no puedo predicarle a usted, sería hipócrita de mi parte, predicarle a ustedes del altar que se arrepienta si yo no me arrepiento. Aló. ¿Quién es el primero que debe proceder al arrepentimiento? Yo. Si se humillare mi pueblo, esto tiene más sentido, sobre el cual, escuche, mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. ¿Y qué? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. ¿Qué necesito yo? Arrepentirme. ¿Qué necesito para alcanzar perdón? Arrepentirme. ¿Qué necesito para poder entrar al reino de los cielos? Arrepentirme. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se volvieran de su malo camino y se arrepintieran, yo los perdonaré, yo sanaré. Es necesario que la iglesia vuelva a conjugar el verbo arrepentir en primera persona. A veces nos volvemos una iglesia acusadora. Nos volvemos una iglesia que señala. Es que hoy nuevo, ese sí necesita arrepentirse porque, pastor, parece el diablo. Pero no, pastor, yo ya llevo como 10 años en la iglesia. Yo es que me voy a arrepentir de eso que está diciendo.
de ese juicio que lanza contra otros. ¿Aló? Necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento es una acción. Yo debo hacerlo permanentemente. Si necesito, si he fallado, yo no debo ocultar mi corazón. Yo debo arrepentirme, debo proceder al arrepentimiento. ¿Amén o no amén? Lo segundo, para proceder al arrepentimiento necesito ser firme en mi decisión. ¿Necesito qué? Job capítulo 22, verso 28. Ahora sí leí bien. Job 22, 28. Ya tengo miedo de leer, hermano, estoy leyendo raro. Job 22, 28. Ser firme en mi decisión. ¿Cómo así ser firme en mi decisión? Dice Job 22, 28. Determinarás asimismo qué. ¿Qué determinarás? Una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Yo necesito ser firme en mi decisión. Si un hombre le es infiel a su esposa y se arrepiente, procede al arrepentimiento, ¿qué debería hacer? Apartarse de la persona con la que engañó a su esposa. Porque si realmente está ese dolor y está ese convencimiento de lo que hizo está mal, debe cambiar la realidad. ¿Vamos bien o no? Entonces me aparto de esa persona, primero. Segundo, no lo vuelvo a hacer. ¿Vamos bien? Pero si yo me acerco donde mi esposa, le digo, mi amor, perdóname, confieso, hice esto, ya dejé a la persona, y a los 3 meses vuelvo y lo hago, ¿yo me habré arrepentido? ¿Cómo fue esa decisión? Una decisión blandengue. La llamé, le terminé y a los 2 días volví y la llamé. Pero la palabra me muestra que para poder entrar al reino de los cielos, yo necesito ser firme. Para poder proceder al arrepentimiento de manera genuina, mis acciones, mis pensamientos, mis palabras deben ser firmes. Mi amor, perdóname, pero es porque no lo voy a volver a hacer. Hermana, la ofendí, porque a veces uno ofende a la gente queriendo o incluso sin querer, porque la manera en que usted habla no es la misma manera en que yo hablo. Y entonces de pronto usted está acostumbrada a que la traten de una manera, yo trato de otra y va a haber una diferencia. No sé si me hago entender. Y nos podemos sentir lastimados. Pero si realmente uno detectó que dañó a un hermano y se acerca y dice, hermanito, perdóneme. A su hijo, a su familia, perdóneme. Pero a las 2 horas le está volviendo a decir lo mismo y lo está volviendo a dañar. ¿Será que se arrepintió? Sea firme. Y así es con el pecado. Me arrepiento de haber fornicado, de haber adulterado, de haberme drogado. Pero vuelvo y lo hago, y vuelvo y lo hago, y vuelvo y lo hago, y después digo que me arrepiento, y vuelvo y lo hago. ¿Estoy siendo firme en mi decisión? Una señal de que yo procedo a un arrepentimiento genuino es que soy firme, aunque me cueste. Porque no es fácil. Aló. No es sencillo. Y aunque me cueste, voy a ser firme. Pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Préndase de Dios. Que no hay otra manera. Préndase de Dios. Empiece a establecer una vez más una buena relación con Él. Préndase de Él. Dígale, dame la fuerza para resistir la tentación. Y si soy muy débil, pon una puerta por donde yo pueda salir corriendo. Aló. Sea firme. Este fin de semana tengo visita, familia en la casa y yo hablo mucho de hecho, yo hablo hasta por los codos. Pero me gusta ser a veces reflexivo y he estado hablando mucho con mi sobrino. Y estábamos contando anécdotas, historias, él me hizo acordar de algo. Y él me pregunta mucho sobre mi relación con mi esposa, pues es la tía de él. Y aunque yo soy el tío porque él me acepta como su tío, pues la sangre llama
Y entonces él pregunta cómo trato yo a su tía. Mantiene pendiente, como ya está grande, cree que ya me puede meter la mano. Ya está buscando. No, señor. A él quiere defender la tía. Gracias a Dios la tía cayó donde era. Y entonces él pregunta, pero me gusta porque pregunta para aprender. Y yo sé que el día que él tenga una chica, él la va a tratar bien. Porque si no la trata bien, él sabe que yo lo castigo. Porque no se le ha dado mal ejemplo. En ese aspecto, muchísimo menos. ¿O sí? En casa redonda. Y ahí me pregunta sobre mi esposa, cómo trato a mi esposa, me pregunta historias sobre mi esposa. Y en estos días me preguntó por la fidelidad. Y entonces yo le decía a él que tentaciones siempre van a haber. Aló. Mi esposa no es ciega. Ella tiene un par de ojos y bien buenos. Y está bien que superar la belleza de su pastor es difícil. Pero puede haber uno que otro más bello por ahí. Pocos, pero de pronto. Que sean el tipo de ella y ella ve. Puede haber tentación, pero ella ha decidido ser firme en la decisión que tomó de amarme. Aló. Pueden haber también poquitas, pero puede que haya una que otra más bonita que mi esposa. Pero para mí, mi esposa es la reina. Aló. Es ella. Y yo le decía a él, y él me decía, hay más bonitas. Yo le decía, puede que las haya, pero para mí la más bonita es mi esposa. Es mi esposa. Y yo decidí serle fiel. Y él me decía, ya han habido tentaciones. Yo le contaba una historia, varias. Y yo le decía a él que no hace mucho, en un colegio donde trabajé, estábamos trabajando un domingo. Y entonces, como era domingo, la condición era que nos fuéramos bien organizaditos. Entonces yo dejé los camibuzos que uso en la semana en el colegio y me puse mi percha de domingo. Y llegué en la mañana a trabajar en compañeros y compañeras de confianza y empiezan a mover como estás de bonito y a molestar y uno los molesta. Pero había una compañera de trabajo nueva, una profesora adulta, yo le pongo más o menos unos 45 años, joven todavía, y muy bien conservada. Y es de esas mujeres que ha tenido la posibilidad económica de operarse. Entonces es una mujer muy bien agradable a la vista. Y entonces empezaron a molestarme y ella salió del segundo piso y cuando me vio, ella dijo, uy, profe, yo no había visto que usted era tan bonito de civil. Y entonces me hizo dar risa y yo le dije, pues yo soy bonito siempre. Y empezamos a reírnos con los compañeros. Y ella bajó y yo le decía a él y empezó a hablar conmigo y ella conmigo nunca hablaba y ese día habló conmigo. Y cada 2, 3 minutos me decía, pero está muy guapo así, profe. Y yo le decía, gracias. Ya después de las 2 primeras uno se empieza a sentir como incómodo. Pues si uno es serio, ¿no? Uno se empieza a sentir como incómodo. Y hasta que llega y me dice, profe, aguanta sacarlo a pasear. Y yo le dije, ¿cuál perro? Y mis compañeros se reían porque yo le dije, ¿cuál perro para sacarme a pasear? Entonces ella se rió y después en el almuerzo se me acercó y me dijo, profe, ¿dónde rematamos hoy? Yo quiero que salgamos. Yo le dije, no, gracias, tengo un compromiso en la noche. Y me dijo, no, profe, donde usted me diga, yo quiero que salgamos hoy, mire, podemos ir a mi casa, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces empezó a proponer. Entonces yo le dije, lo que pasa es que tengo un compromiso con mi esposa. Y yo, esos compromisos. Ay, profe, ¿usted es casado? Y le dije, sí, felizmente. Y yo llegué a mi casa a orar, hermano, porque la carne es débil. A decirle a mi esposa, ven, me coquetear. Ora por mí. Imponeme mano, declarame tuyo. Pisame con la planta de tus pies. Uno, porque la palabra dice que todo lo que pise la planta de tus pies es tuyo. Le dice a mi esposa, pisame. Porque la palabra dice que el que piense estar firme debe mirar que no caiga. Aló. Y ser firme es difícil, pero no es imposible. Y más si su corazón está en el lugar correcto. Y yo me propuse, yo no le voy a fallar a Dios. Y no le voy a fallar a mi esposa. Y han habido momentos difíciles, pastor, donde ha salido corriendo como José con la ropa en la mano, de pronto, mano, uno que va a saber. Pero decidí no fallarle a Dios, no fallarle a mi esposa. Decidí ser firme en mi decisión. No sé para cuántos me estoy haciendo entender.
¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero préndase de Dios y busque ayuda a su pastor, a su líder, a su guía. Sea sincero. A mí, yo le decía a mi esposa, a mí no me volvieron a coquetear. Porque en el colegio donde yo trabajaba era un colegio muy grande. Yo le dije, a mí no me volvieron a coquetear porque cuando me coqueteaban, yo le contaba a mi esposa y le contaba a ellos o a ellas y le había contado a mi esposa. Entonces me dijeron, no, este no es serio, este es apea. Yo le dije, no, yo no estoy buscando nada, ¿no? Y a mí alguien me dice, yo hablo con mi esposa, le digo a mi esposa, a ver, cuando fulana o fulano de tal esté al lado mío, mucho cuidado que no me gusta cómo me habla. Yo se lo digo a mi esposa. Y también con autoridad le digo a ella, a mí no me gusta cómo te habla tal persona. Porque tenemos que cuidarnos, aló, apoyarnos, somos ayuda idónea. Y en el ministerio, en la vida cristiana, usted también necesita ayuda. Si usted está empezando, busque un líder, préndase de él, a su pastor, a su pastora, pida consejo, confiese lo que está pasando para que pueda ser firme en su decisión de proceder al arrepentimiento. Para que podamos ser firmes. ¿Vamos bien o no? Necesitamos ser firmes. Y por último, necesitamos, para saber que procedimos correctamente al arrepentimiento, necesitamos vivir una vida en santidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Segunda carta a los Corintios, ayúdeme por favor, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una señal de que usted ha procedido correctamente al arrepentimiento es que vive una vida en santidad. Explíquemelo, pastor. Sencillo. Arrepentirse es entender, sentir dolor por algo que hizo, dejó de hacer, y entender que debe cambiar esa realidad. Y usted entra en ese arrepentimiento cuando se aparta de eso y no lo vuelve a hacer. Pero hagamos de cuenta que mi debilidad era el cigarrillo, ¿sí o no? Y entonces yo entiendo que estoy lastimando mi cuerpo, que me estoy dañando y que con eso, sabiendo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo estoy desagradando a Dios. Entonces me arrepiento y me aparto del cigarrillo, dejo de fumar cigarrillo. Ahí voy bien, pero no hago nada más, solamente dejo de fumar cigarrillo. Pastor, pero ya está hecho. Sí, pero sigo bebiendo alcohol. ¿No estoy lastimando el cuerpo de la misma manera? ¿Aló? Sí me hice entender o no. Una cosa es dejarlo y otra cosa es proceder a santidad. Entonces yo dejo el cigarrillo, pero ahora dejo todo lo que me contamina porque quiero agradar a Dios. Eso es entrar en santidad. Eso es vivir una vida en santidad. Pastor, yo ya no hago esto, pero hago esto. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque hay gente que le dice a uno, yo no necesito una iglesia, yo no fumo, yo no tomo, yo no bailo, yo no tengo amante, pastor, yo no malgasto esto. Pero no buscan a Dios, no buscan santidad, siguen con malos pensamientos, con malas palabras, con malos hábitos, no se santifican. No sé si me estoy haciendo entender. Y una señal de que yo he procedido a un genuino arrepentimiento es que no solamente me aparto, sino que busco hacer lo que a Dios le agrada. Busco vivir en santidad. No solo me duele, me alejo y también cambio mi realidad. No solo me aparto del pecado, sino que ahora me meto en santidad con Dios. Y para la santidad yo necesito relacionarme con Dios. Necesito cambiar mis hábitos. Yo ya no fumo, yo ya no tomo, yo ya no hago esto, yo ya no hago lo otro. ¿Y ahora qué haces? Nada, no. Empieza a leer la palabra, aló. Empieza a congregarte, empieza a hacer tu devocional, tu vigilia, tu ayuno. Empieza a buscar la presencia de Dios. Y cuando estés prendido de la presencia,
Vas a ver cómo puedes ser firme en todo y cómo entiendes con facilidad cuando debes arrepentirte. Porque el Espíritu Santo va a estar guiando tu vida. Hay gente a la que uno le explica que lo que está haciendo está mal y no lo comprende. Y no porque la persona no sea capaz de comprender, no tenga la capacidad, sino porque está cegado en su entendimiento. Y lo único que lo convencería sería el Espíritu Santo. Pero como esa persona se está cerrando al Espíritu Santo, no lo va a entender. ¿Sí me hago entender o no? Entonces necesitamos proceder al arrepentimiento de una manera genuina y entrar en santidad. Busque la presencia de Dios. Vuelva a la lectura de la palabra, vuelva a congregarse, no suelte su ministerio, no suelte su servicio, no suelte la oración, no suelte la búsqueda de la presencia de Dios. No lo haga. Permanezca en Él. El genuino arrepentimiento. Yo puedo conjugar el verbo y decir yo me arrepiento. Cuando me dio dolor por lo que pasó, me arrepentí porque dejé lo que hacía, pero ahora busco a Dios, busco agradarlo, busco hacer las cosas que a Él lo agraden. Busco hacer su voluntad. Porque es su voluntad que todos procedamos al arrepentimiento para que nadie perezca, para que nadie se pierda. Denle un fuerte aplauso a Dios. Póngase sobre sus pies, amado. Y a los que están en casa, hermano, amado, Dios le bendiga. Es tiempo de volver a conjugar el verbo arrepentir. Dios le bendiga. Él te llamó, te seleccionó